Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Volvemos al Guiso Podcast. No pasó tanto tiempo, estamos cumpliendo el tiempo y forma. Sí. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que nos comparten, a todas las personas que nos tiran temáticas incluso. Decirles que hace mucho calor, Hace mucho calor, todos sí. van a recordar, El día de hoy como el día en que en noviembre hicieron casi 40 grados. así que fue así que estamos ahora tomando un tereré. Yo no soy para nada amigo del tereré. Yo sí. Adicto. Me han hecho probar esa gilada varias veces. La verdad es que me pintó, vos, Agus, Sí, yo un creo tereré, que sí. esto para algunos va a ser un sacrilegio, pero para mí el secreto está en el jugo. Comprar un buen jugo. No hacerlo, porque si haces el jugo le queda la pulpa, se te tapa la bombilla. Bueno, un buen juguito en sobre. claro, bueno, en realidad Agus sugirió un tereré y yo le dije, pero más vale que te salga rico, si no... Y acá estoy tomando soda. Sí. No podcastrinemos más. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿De qué otra cosa podemos hablar en épocas mundialistas? Hoy domingo arrancó el mundial. Uh-huh. Ya estamos ahí, no sabemos cómo ha salido en los primeros partidos. No, Se pueden hablar de muchas cosas. Al último me hiciste la pregunta y no me dejaste que te contestara. Podríamos estar hablando de la deserción escolar de niños que hubo este año, loco. ¿Qué? ¿Y eso qué tiene que ver con Messi? Bueno, está bien, sí, se va a hablar del mundial, pero... Loco, la selección, Ah. Messi nos está dando una contención a nivel escolar, porque los pibes van a ir a la escuela a ver los partidos del mundial. Entonces, en esta época, que es final de año, que es cierre de planillas y demás, los pibes van a ir a la escuela, no van a faltar, ¿no? Es verdad, y los van a Messi obligar porque hay que cerrar las planillas. Gracias. Messi los está llevando a la escuela de la manito. La educación, la impronta del fútbol en la educación, mira. Sí. Genial. Danos un ejemplo, a ver, ¿nos traes vos un ejemplo así concreto de la educación, la impronta del fútbol en la educación? La verdad es que no. La verdad es que no, yo lo que tengo, todos tenemos ganas, al menos los que nos gusta medianamente el fútbol. Yo igual debo confesar algo. ¿Qué te pasa ahora? Después del Mundial 2014, yo quedé muy sentido con el fútbol. Y me ha costado volver a retomar relación. Lo hago, moderadamente. Entonces se me ocurrió traer el último mundial que ganamos, que fue el del 86. En un momento dije, voy a llevar el del 78 para contrastar, que también había violaciones a los derechos humanos antes. Después dije, me voy a enroscar tanto en eso, si queremos que ruede la pelota. No, y bueno, y traje el recorrido que hizo la selección del 86, con Bilardo a la cabeza y Maradona presente como capitán para ganar el mundial. Todo el recorrido previo y por ahí también tratar de compararlo un poquito con la selección actual. Hay algunas cosas que están buenas y estuve leyendo un par de cositas. El fútbol ha cambiado muchísimo en los últimos 36 años. Ajá. Ha cambiado muchísimo a nivel de cómo se maneja el mercado, de los pases, cuánto vale un jugador, el negociado detrás del espectáculo del fútbol ha cambiado mucho. Ahora las cifras son exorbitantes, los clubes valen billones de euros, de dólares. Sí, invertir en un club es una inversión segura. Sí, si tenés un buen proyecto deportivo y qué sé yo, es una inversión segura. Si no, podés vivir como Peñarol de San Juan y estar cayéndote a pedazos y que los hinchas te quieran tomar el club, digamos. Pero bueno, antes habían otros números, habían otras condiciones. Hoy un jugador de fútbol de elite gana millones y millones de euros, de dólares. Sí. Pero antes, en el 86, si bien ganaban más que el promedio, no vamos a decir que no, las cifras eran mucho más bajas. Por ejemplo, el pase de Maradona al Barcelona costó 800.000 euros. Hoy 800.000 euros es nada, porque Maradona ya venía de ser un fútbol. Antes el fútbol argentino era importante. La liga argentina era una liga que tenía peso. Uh-huh. Los jugadores que iban al mundial eran de la liga argentina, por ejemplo. Y está bueno pensar en qué hubiesen sido estos futbolistas si no hubiesen sido futbolistas. Un periodista les consultó a los jugadores del plantel del Mundial 86 que hubiesen sido si no hubiesen sido futbolistas. Uh-huh. Y ellos responden, por ejemplo, Héctor Enrique dice hubiese sido un chorro bárbaro, Oscar Garré dice un ciruja, Sergio Batista, la verdad no sé, me hubiese gustado seguir la facultad. José Luis Brown, un atorrante, un borracho de pueblo, timbero. José Luis Brown venía de un pueblito de 500 habitantes y era muy pobre en ese pueblo. José Luis Cosiufo dice ingeniero en electrónica. Claudio Borgi quizás estaría trabajando en una fábrica.
como todos de nosotros, agrega el Vasco @Barreno. No sé, hubiese estudiado, profesor de educación física, dice Oscar Ruggeri, panadero, dice Marcelo Troviani. Mi viejo es ferroviario y a mí me gusta mucho ese trabajo, dice Néstor Clausen. Mira. Cuando era pequeño lo ayudaba mucho y me hubiese gustado mucho trabajar de eso. Julio Jorge Olarticoechea dice, de chico trabajaba, pintaba autos. Hubiese trabajado ahí, pintando autos, seguro. Porque el Mundial del 86 es la historia de un montón de tipos comunes que por cuestiones del destino se encontraron y hicieron lo que todo futbolista sueña con hacer, darle un mundial a su país. Esta es la historia de cómo 26 personas, comandadas por Carlos Salvador Vilardo y lideradas por Diego Armando Maradona, con la prensa y hasta el presidente en contra, le dieron al país la alegría máxima. Para entender esta selección, lo primero que hay que hacer es arrancar por su entrenador, Carlos Salvador Vilardo. Pero para entender la designación de Carlos Salvador Vilardo, hay que entender un poco el contexto previo, tanto nacional como dentro de la AFA. Del 76 al 83, la Junta Militar gobernó de facto la nación argentina y echó raíces en sus instituciones. Sí. Entre ellas, la misma AFA, donde de la mano de Carlos Alberto Lacoste organizó la Liga de Fútbol Argentinos con métodos totalitarios. Era tal la vinculación de Lacoste con la Junta que en 1981 fue presidente interino de la Nación por 11 días. Y eran tales sus métodos que el propio Pato Filiol, por ejemplo, cuenta que fue llevado frente a Lacoste escoltado por milicos y apretado para firmar una renovación con River que él no quería porque no estaba de acuerdo con el salario que le ofrecían. Lacoste apretaba también a la prensa, al italiano Benedetto Mosca, dueño de la revista Goles, lo apretó por las sucesivas críticas de la revista La Junta. Hizo echar a uno de los redactores bajo amenaza de poner una bomba en la redacción. Fue el mismo Lacoste quien colocó a Julio Grandón al frente de la AFA en el 79, donde ya era secretario de Hacienda desde hacía varios años y lucraba con su posición. Por ejemplo, fue el proveedor, a través del corralón que tenía su familia, de los materiales de la reconstrucción del estadio de River durante el 76. Y cuento todo esto porque en el 81, Lacoste fue el primero en sugerir que se invadieran las Malvinas, hecho que se llevó a cabo en el 82, a 2 meses del Mundial de España. Y la propaganda oficialista a argentinos a vencer, lo que implicaba tanto a la guerra como al mundial. O sea, tenían una estética, bueno, estaba impregnada de la estética de una dictadura militar. El equipo del 82 mantenía las figuras de Argentina campeón del 78, que había sido campeón en Argentina durante el gobierno de Fabio, e incorporaba a la joven estrella Diego Armando Maradona. El entrenador, el mismo Menotti del 78, el mismo entrenador que había ganado el mundial, pero menos compenetrado con el equipo. Fue un mundial para el olvido, con eliminación en cuartos de final y una expulsión de Maradona contra Brasil. La derrota en el mundial y una solicitada exigiendo la aparición con vida de los desaparecidos, firmada por Menotti, cantaría en su expulsión, a pesar de haber generado algo que a Grondona le agradaba, y es la sensación de que un jugador argentino ganaba prestigio al vestir la camiseta de la selección. En su lugar, la revista El Gráfico, de enorme tirada y buenos vínculos con la Junta, propuso la figura de Carlos Salvador Vilardo. El Gráfico era una de las revistas más importantes de fútbol de aquellos años. De hecho, las crónicas del Mundial, el común de la gente la seguía por la revista El Gráfico. Qué sé yo, la gente, mi viejo tiene una colección de revistas El Gráfico, por ejemplo. El Gráfico no solo ponía y sacaba directores técnicos de selecciones nacionales, sino que tenía enorme gravitación por su peso y por su influencia también en la designación de los dirigentes de los deportes. Recuerda Ernesto Cherkis Bailo, periodista deportivo. Grondona no quería a Vilardo y lo acusaba de pinchar con alfileres, pero después de una reunión patrocinada por El Gráfico, la cosa cambió. Firmó contrato el 24 de febrero del 83 Vilardo. Vilardo era innovador y reservado con sus tácticas, y si bien afirma gustarle del fútbol lírico, dice también que la gente y los dirigentes son exitistas y solo viven de los triunfos. Una semana después de firmar su contrato, Vilardo se fue de gira por Europa, pagado todo de su bolsillo, y al primero que visitó fue a Menotti, al antiguo entrenador. Desestimó todos sus consejos. Desde el primer momento Vilardo innovó, desafió el hegemónico 4-3-3 del fútbol argentino con un 3-5-2. Con ello descartó la posibilidad de jugar con 2 wings y un delantero central para jugar con 2 delanteros y 2 bandas que bajaban y subían conforme se necesitaba. Los jugadores no se adaptaron de inmediato, es más, se oponían. Burruchaga menciona que todo lo que Vilardo pedía, todo lo que él quería, de alguna manera fue muy discutido. Te diría que hasta rechazado. El Tata Brown recuerda que lo de Vilardo era totalmente diferente a lo que hacían usualmente los equipos y era exigente. Terminaba sus explicaciones y preguntaba, bueno, ¿entendiste? Y los jugadores respondían sí, pero para quedar bien, porque no tenían idea, afirma Brown. La prensa se le opuso de inmediato, particularmente del diario Clarín. Mariano Hamilton, redactor del diario por aquellos años, menciona que él baja línea en contra del bilardismo por considerar que el fútbol de Menotti era mejor que el de Vilardo y ya.
Pero no todas eran críticas negativas. Los miembros del programa, todos los goles, entre los que estaba Fernando Niembro, eran firmes defensores del bilardismo. También lo apoyaban en un programa de Radio Sport 80. ¿Quién Fernando Niembro? Fernando Niembro. Siempre Fernando Niembro en el lado correcto de la historia. También lo apoyaban en un programa de la Radio Sport 80 que conducía Víctor Hugo Morales. Es importante Víctor Hugo Morales porque el chabón lo apoyó siempre. Siempre fue bilardista y lo defendió a muerte. Pero en fin, el ciclo de Bilardo se puso en marcha con algunos ruidos. De un lado, cierta incomprensión de los jugadores hacia el entrenador. Del otro, la falta de adhesión popular, asentada por una prensa que no acompañaba ni entendía las decisiones del técnico en los diarios y las revistas más leídas. Pero aún faltaban 3 años para México 86 y Bilardo quería comenzar a construir un equipo que disputaría el próximo Mundial. Y para ello tomó una decisión que lo transformaría todo: fajar el brazo izquierdo de Diego Armando Maradona con la cinta de capitán. Los antecedentes de Maradona lo postulaban como un ya no tan futuro crack. Deslumbró enseguida y se adueñó de la camiseta número 10 del bicho al segundo partido, después de debutar a los 16 años en Argentinos Juniors en el 76. Luego fue campeón y rey absoluto del Mundial Juvenil de Japón en el 79 y en el 81 viajó de la Paternal a la Boca para ser el nuevo campeón, esta vez del Metropolitano con Boca Juniors. El 4 de junio de 1982, 7 días antes apenas de que empezara el Mundial de España, firmó con el Barcelona en un monto récord de casi 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. Y hoy los traspasos normales son de 30, ponele. Pero qué locura, ¿qué le pasa a esta gente? Pero para darle la cinta a Maradona debió quitársela primero a Daniel Passarella. No fue una decisión fácil porque no se trataba de un cambio por rendimiento o por pérdida de liderazgo. Daniel Alberto Passarella fue investido caballero de la selección el 19 de marzo de 1978. Sostenía la imagen de un caudillo de River a pesar de sus 24 años y con el correr de los partidos se convirtió en una pieza irreemplazable del equipo nacional. Su figura creció exponencialmente cuando ganó la Copa del Mundo en el 78 y siguió acrecentándose al participar de su segundo mundial, 4 años. Jugó 12 partidos entre ambas Copas del Mundo, todos como titular, todos como capitán. Por eso Diego fue cuestionado de entrada. El periodista Mariano Hamilton recuerda las dudas que sobrevolaron sobre el 10. Maradona estaba cuestionado, te diría casi como hoy ocurre con Messi. Igual este fragmento es de un libro del 2016. Bien. Hoy Messi ya no es tan cuestionado. No. Que ahí era 2016, es el medio del cuestionamiento a Messi. Sí, como la mitad más profunda, sí. Sí, para mí un poco antes, también Mundial 2014, muy cuestionado. Bueno, 2016 perdimos Copa América. Sí, ahí era el fondo del cuestionamiento Messi, así. Bien, Maradona estaba cuestionado, te diría casi como hoy ocurre con Messi, dice Hamilton hace años. O sea, esto del mejor jugador del mundo en todos lados, menos en la selección, el mejor jugador del mundo, pero no nos da un título, también ocurría con Maradona. Pero Bilardo fue tajante. Es Maradona y 10 más, supo decirlo a los jugadores. El doctor fue a Barcelona a comentarle su decisión al Diego. Bilardo dice que ese fue el día... No se la llegas a pasar a Maradona, Bilardo te mata, ¿sí? No, es Maradona y 10 más. Lo curioso es que Maradona no jugó hasta el mismo año del Mundial. Un poco antes, un año antes del Mundial, empezó a jugar con la selección. No había jugado ningún partido. Cuando él decía es Maradona y 10 más, Maradona no estaba jugando. Bilardo dice que ese fue el día que conoció a Maradona, en el 83. Del resto del viaje tenemos información proporcionada por José Luis Barrio, periodista del Gráfico, que se había embarcado junto a Bilardo para ser de cronista del mismo. Viste, por eso la gente seguía el Mundial desde el diario, desde la revista El Gráfico, porque habían mandado un periodista que viaje con Bilardo. Bien. El siguiente paso fue, nos cuenta Barrio, comunicarle la noticia también a Passarella. Este aceptó la situación, quedando él como subcapitán, aunque años después declaró que a los capitanes los eligen los jugadores dentro de la cancha. Después del viaje con el equipo armado, Argentina daba sus primeros pasos con el nuevo DT. Pasos temblorosos, endebles, con caídas. Podía perder con China, pero ganarle a Alemania, por ejemplo. El equipo, cuya mayoría de jugadores eran de equipos chicos como Estudiantes, Gimnasia, Rosario Central e incluso Ferro, era resistido tanto por los hinchas como por la prensa. La selección no daba pie con bola, sobre todo en las primeras épocas, porque convengamos en que había un poco de confusión, resume Ernesto Cherkis Vialo. Todo cambio trae confusión, y no había una plena adaptación más que la adaptación patriarcal del liderazgo. Cherkis reconoce, hoy con el diario de varios, lunes por
posteriores, que esa confusión existía, pero que había un camino. Entonces se va produciendo con Bilardo una larga problemática, que es la de que estamos revolucionando el fútbol. Estamos cambiando cosas del fútbol y a lo mejor didácticamente no lo estamos haciendo con la claridad absoluta. Convoca 11, 15, 18 tipos en un departamento para tenerlos 4 horas viendo videos. Era una cosa que los jugadores aguantaban solo porque querían jugar en la selección nacional, y no porque estaban encolumnados ideológicamente detrás del líder. Oh, me encantó esa parte del sometimiento psicológico ahí, Pilar. ¿Lo vieron, chicos? Fíjate acá. Ricardo, retrocedeme la cinta para que lo vean de nuevo. El que se va no juega el mundial. Acá, mira. Mirá cómo te marca este. En el 84 hubo una seguidilla de partidos amistosos de las que Maradona no participó, en el que el seleccionado arrancó mal en Colombia, enderezó la marcha contra selecciones europeas, pero finalizó mal en México. En la tapa del gráfico del 28 de agosto del 84 se lee: Selección Nacional fue un bochorno, una alusión al último partido. Ricardo Bocchini tiene otra mirada sobre el asunto. Jugamos grandes partidos, dice, y creo que fue donde empezó la época que se pensaba que Argentina podía ser campeón del mundo. Porque me acuerdo, prosigue Bocchini, que cuando le ganábamos a Alemania 3-1, Franz Beckenbauer, que había asumido como técnico hacía poco, dijo: este va a ser el próximo campeón mundial. Porque si juega de esta manera y todavía le falta Maradona, va a ser un equipo muy difícil. Qué bueno, qué logro, ¿viste? Como que te vayan reconociendo otros entrenadores, sí. Y tal vez esa ausencia de Maradona habrá sido un esfuerzo por igualarlos. Habrá repercutido en que los jugadores traten ¿De jugar mejor? De jugar mejor, de subirles el nivel. Claro. Como que no tengamos presente el que tiene alto nivel, sino que trabajemos para subirle el nivel nosotros y que se equipare. No se terminó de equiparar, pero sí subió un poco más al nivel de Maradona. Claro. Qué sé yo, no sé. Sí, que ese mismo grupo se vaya consolidando. Exacto. Maradona y varios otros jugadores que estaban en el exterior no estuvieron convocados por varios partidos más. En total se cuentan 20 encuentros en los que ni el 10, ni Pasarela, ni Valdano estuvieron. Valdano jugaba en el Real Madrid. Diego recién debutó en el seleccionado de Bilardo el 9 de mayo del 85 en un amistoso que terminó 1-1 en el Monumental contra Paraguay. Luego vendrían las eliminatorias hacia México 86, unas eliminatorias muy distintas a las de ahora. Había 3 grupos, el 1 con 4 equipos, único con 4 equipos, lo tenía a Argentina como protagonista junto a Perú, Colombia y Venezuela. En el 2 estaban Uruguay, Chile y Ecuador, y en el 3 Brasil, Paraguay y Bolivia. Se jugó durante más de un mes, en el caso del grupo 1, y solo los ganadores de cada zona obtenían el pase directo al mundial, es decir, 3 pases. Luego un cuadrangular por eliminación directa a partido de ida y vuelta entre los equipos con mejor promedio de victorias de todos los participantes definiría la cuarta plaza, es decir, un quilombo entre el resto. Los primeros 3 pasan seguros, el resto se mata. Las eliminatorias arrancaron con asperezas, no dentro de la cancha sino en el entrenamiento. Para el primer partido Pasarela iría de suplente, asunto que no fue de su agrado, y habló con Bilardo para dejar la selección, pero Bilardo no lo dejó, lo puso de titular en todo el proceso de eliminatorio. Un proceso duro donde cada encuentro de visitante se los hacían sentir como visitantes. Los insultaban, les tiraban pilas, lo que encontrase. Valdano recuerda una vez que a Diego, en medio del partido contra Colombia, le tiraron una naranja. La paró con el empeine y empezó a hacer jueguitos, hasta con el taco, y luego le pegó una patada de asno de manera que la naranja volvió a la tribuna, pero ya hecha pedazos. La gente no sabía si matarlo o aplaudirlo, porque el gesto técnico había sido totalmente fuera de lo común, sentencia Valdano. Le tirás algo para le tirás algo para hace los jugadores, hace jueguitos así, tac, y te la devuelve shot. Bien, en ese eliminatorio los partidos eran cada 7 días. Jugaron en Venezuela, Colombia y luego 2 veces en el Monumental contra los mismos rivales. Maradona se lució en cada uno de los encuentros, y ya en Argentina los hinchas cantaban Maradón como agradecimiento por lo que empezaba a otorgar el capitán. De los 4 jugados, los 4 ganados. Con solo un punto Argentina se clasificaría para el Mundial de manera directa, pero Perú, que también ansiaba la clasificación, no pondrían las cosas tan sencillas. En ese tiempo los puntos de una victoria contaban 2 en lugar de 3. Perú estaba solo 3 puntos por debajo de Argentina, que lideraba el grupo, pero con 2 victorias la clasificación sería suya, y tenían que jugar Argentina en Perú y después Perú en el Monumental. Había un clima intenso, en el hotel había gente que los molestaba y no los dejaba descansar. Incluso Sendero Luminoso, muy activo en esa época, había declarado sus intenciones de secuestrar a Maradona. Y obvio, este es fútbol. Es para que venga a jugar un picadito acá en la selva, ¿verdad?
El juego de la selección en ese tiempo giraba 100% en torno a Maradona. Pasarela la tocaba, miraba a Maradona. Calderón agarraba la pelota, miraba a Maradona. Lo que hizo Perú fue ponerle marca personal a Diego. Luis Alberto Reina, encargado de llevar a cabo ese marcaje, nos dice: yo lo marqué a base de tacto, porque yo estaba bien trabajado físicamente, pero no tenía la velocidad de Maradona. Trataba de estar pegado en todo momento y agarrarlo de parte de la cintura para que no tuviera el movimiento de desmarque y que sus compañeros no pudieran pasarle la pelota, cosa que se logró. Pero no fue todo mérito de Reina. Barrios dice: si bien la marca de Reina fue pegajosa, insistente, molesta, en algún pasaje violenta, con bastante complicidad del árbitro, Diego estuvo lejos del Maradona rebelde, creativo, que se sacude el polvo de los pantaloncitos y sigue. Y vaya que fue violenta. Otros jugadores de la selección de aquellos años recuerdan que hubo agarrones, tirones y hasta golpes intencionados. El propio Reina afirma: no me llena de orgullo, solo hice un trabajo que se me encomendó en esa época, hice un trabajo porque quería defender a mi selección, pero acá en Perú no me gusta hablar mucho del tema de Maradona porque no estoy muy orgulloso de haber hecho ese trabajo. Como que lo hizo pija. Básicamente lo ha hecho. Sí. Los peruanos se llevaron ese encuentro por 1-0, lo que llevaba la definición a la última fecha. Aunque quedara la posibilidad de un repechaje, todo lo que estaba en juego presagiaba gloria o drama. Y la función empezó con drama. El drama inicial de Franco Navarro, el delantero peruano que duró solo 6 minutos en cancha y que tuvo que salir por una patada que le dio Julio Camino, jugador argentino. Fue como que salió del vestuario con la misión de sacarlo, dice Fernando Signorini, preparador físico de Diego entre el 83 y el 91. El resultado: fractura de tibia y peroné, 8 meses sin jugar. Y Camino sin mundial. Nadie lo quería en el equipo después de lo que había hecho. En 6 minutos salió, quebró un culiado. Vos no vas a hacer ningún gol en este partido. Era un partido para el infarto. Los peruanos habían dado vuelta el resultado negativo y estaban ahora 2-1 a su favor. Se vivieron tantas emociones que a Julio Grondona, que miraba el partido desde el palco, se le bajó la presión y tuvo que ser asistido. Argentina estaba desesperada en los últimos minutos. Jugaba pero sin un rumbo claro. Tiraba centro tras centro y no ocurría nada. No entraba más esa pelota, dice el Tata Brown. Pero la pelota finalmente entró, impulsada por el Tigre Gareca. Barrios suma a la épica final. Recuerdo bien el estadio entero de River, el estadio completo, así que había hinchas de Boca, de Racing, de Independiente, de San Lorenzo y de todos coreando pasarela, pasarela, pasarela. Era una cosa conmovedora. Y más vale, claro, se caga y además duro. Era el antiguo capitán de la selección, la gente lo quería. Era una cosa conmovedora porque a la gente le quedó claro en Argentina que Argentina accedió a esta última instancia del Mundial 86 básicamente por Daniel Pasarela. En el vestuario posterior del partido con Perú, todo es festejo, todo es barro y alegría. Todo y todos, menos Diego. Pato Filiol se le acerca y le dice: che, pibe, vos también te clasificaste, ¿qué te pasa? Vos no puedes gritar el nombre de otro jugador acá. Maradona se levantó entonces y lo abrazó, pero estaba como ausente, aislado. En ese día de desahogos, más de uno se acordó de la gran noche del Pato y nadie supo que el arquero no jugaría el Mundial. Tampoco nadie supo que Ricardo Gareca, socio de Pasarela en el gol de la resurrección, no tendría lugar en México. Y ni el más bilardista de todos los que estuvieron ese día en el Monumental pensó que Pasarela tampoco jugaría un solo minuto en la Copa del Mundo de México 86. Respecto a la sede, a Bilardo le preocupaba la elevada altura sobre el nivel del mar y la baja saturación de oxígeno que conlleva. Para poner en perspectiva, el Distrito Federal de México se encuentra a 2.240 metros sobre el nivel del mar, mientras que San Juan, donde estamos grabando esto, está a 640. Para tantear el terreno, organizó 2 partidos contra México, uno en Los Ángeles y otro en Puebla. Fueron 2 actuaciones pobres de una Argentina sin las figuras que consiguieron la clasificación. Las críticas se profundizaban. Todos dudaban de la continuidad de Bilardo, salvo el propio Bilardo. Él quería empezar a entrenar el equipo que disputaría la Copa. Pendiente siempre de la altura, eligió Tilcara como lugar de entrenamiento. Ese pueblo que está a 2.465 metros sobre el nivel del mar, casi como México. Los seleccionados: Luis Islas, Néstor Clausen, Ricardo Giusti, Ricardo Bocchini, José Luis Brown, Carlos Daniel Tapia, Oscar Ruggeri, José Luis Cusiufo, Jorge Comas, Oscar Garré, Sergio Batista, Claudio Borgi, Oscar Derticia y Sergio Almirón. Algunos nombres son conocidos. Oscar Ruggeri es el de derecha. Y ahora está... Ah, bien, sí, cómo no conocer. En realidad lo que pasa con Ruggeri es que al chabón se le acabaron las anécdotas del 86 y ahora nos cuenta lo que piensa. Y a nadie le importa lo que pensás, cuenta, ya di lo tuyo, cuéntame alguna anécdota del 86. Ya cuéntanos otra anécdota del Diego. Allí entrenaron durante 10 días con un equipo local, es decir, la selección argentina fue a Tilcara y lo que hizo es jugar un partido al grupo de veteranos que se juntan ahí a jugar.
Y hacíamos picaditos todos los días y algunas veces partidos informales, pero cancha completa, codeándonos con todos, con Ruggeri, Islas, Borges, dice Carlos Cabrera, exjugador de Pueblo Nuevo. Faltaban 144 días para el comienzo del Mundial y el médico Raúl Madero ya explicaba que los ejercicios no eran de aclimatación, sino que servirían para comprobar la reacción de cada organismo a la altura. O sea, no querían ver cómo nos preparaban para, sino querían ver cuál era el más apto. Al día siguiente de llegar y después del primer examen médico de Madero, el profe Ricardo Echeverría se hizo cargo de la práctica, ante 2.000 curiosos. Un cuarto del pueblo, que era un pueblito de 8.000 habitantes. Sí. O sea, un cuarto del pueblo fue a ver cómo jugaba la selección. Esto era en la cancha de Pueblo Nuevo. Unos días después jugaron un amistoso contra un combinado de Humahuaca, sin entrada, en el que la gente desbordó la capacidad del lugar. Oh, manso mundial, bien. Aunque ganaron, a Bilardo no le gustaba esa clase de partidos de preparación, porque es un equipo muy inferior, le hacía partido a la selección argentina, el espíritu se resiente y empiezan a aflorar las dudas. Durante esos 10 días que duró la expedición a la altura jujeña, los jugadores argentinos y el cuerpo técnico caminaban por las calles del pueblo como los lugareños. Sí. Nadie se les abalanzaba para pedir autógrafos, por ahí a veces alguna foto. Incluso un día fueron a una festividad local. Por esa tranquilidad y con el correr de los días, los integrantes de ese grupo de 14 adelantados optaron por ir en las horas de descanso a tomar mate a la plaza chica de Tilcara, que es donde está la iglesia. Y ahí empezaron a interesarse por la adoración que los tilcareños tienen por sus santos y sobre todo por la Virgen. Algunos lugareños comentaron que el seleccionado argentino prometió volver a la Virgen si ganaban el Mundial. Los jugadores lo niegan. Bilardo es el primero. Hasta hoy todavía hay un dicho, dice: Argentina no va a Tilcara y por eso no gana. Yo nunca prometí nada. De todas formas, la reciente Copa América obtenida por el seleccionado argentino sepulta la supuesta maldición. Y en su cara, tilcareños, ¿quién los quiere? Nadie. Ahora hay que hacerle una promesa a la difunta, loco. Con Chiquitapia cumple. Chiquitapia volvió con la Copa América. No involucres a la difunta en esto, porque mira, nadie ha salido bien parado. Nadie en realidad es el gran secreto de Caucete. Nadie en realidad ha salido bien parado. Por eso viene Caucete. No, mentira, esto no es shade. Un saludo a Caucete, ciudad con buena gente. A esta altura uno se preguntaría dónde está Maradona, ¿por qué no entrena con la selección? Bueno, los clubes europeos no querían ceder a los jugadores debido a sus propios compromisos, es decir, tenían que jugar Liga, Copa y demás. Después de Tilcara, Bilardo continuó con los entrenamientos en condiciones particulares, medios días con mucho calor, con equipos de juveniles que corrían y exigían mucho, y estaba solo, hasta el gobierno de Raúl Alfonsín quiso que dejara su puesto. Un plan secreto de la inteligencia alfonsinista o una charla de asado con derivaciones insospechadas, no sabemos. Como haya sido, sucedió. A Bilardo lo quiso bajar el gobierno y llegó muy lejos en el intento. Alfonsín, al frente de un país que vivía una democracia incipiente y muy endeble, había echado a andar la maquinaria para un golpe de estado al fútbol. Hugo Santilli, presidente de River y vicepresidente a cargo de la AFA por un viaje de don Julio a Zurich en ese momento, da más detalles. ¿A vos te parece parecido la presidencia de Alberto Fernández con la última presidencia de Alfonsín? No tengo tanta data sobre el gobierno de Alfonsín, salvo aspectos muy generales como la hiperinflación. Arrancó bien y después muy mal, no sé. ¿Y vos decís que Alberto Fernández arrancó bien? Arrancó bien. Vos decís, Ray, llenó de ilusiones a un pueblo diciendo que no iba a pagar la deuda. Y por eso arrancó bien. Y después se dio vuelta en un parque que maldito sea. Me parece que tal vez ahí, lo que es el 86, si la selección andaba mal, no sé, qué sé yo, podría repercutir en la fragilidad que tenía el gobierno. Sí, boludo. Y bueno, y hoy también. Sí. Y hoy también, la verdad. Y hoy ha dicho que primero gane la selección y después sí. Se destapó que nos dan fútbol para que nos distraigamos de los problemas políticos y lo logran bastante bien. Es un pan y circo, somos pan y circo. Pero qué buen pan. Bien, a Bilardo lo quiso bajar el gobierno y llegó muy lejos en el intento. Me llamó Rodolfo Orrilli, entonces secretario de Deportes de Alfonsín. También que cambie la formación. Un poquito más que... También Osvaldo Otero, que era el subsecretario de Deportes, y yo fui a la secretaría. Y ahí me preguntaron qué opinaba yo de la selección y de la posibilidad de cambiarlo a Bilardo por Menotti, el antiguo entrenador. Lo que no tenían en cuenta los políticos era una costumbre muy política de Bilardo. Como se sentía solo y perseguido, el doctor tejía alianzas, no con dirigentes ni con otros entrenadores. Lo hacía con taxistas, mozos de bares, importantes y, por supuesto, con los que estaban más cerca de la AFA. Así Bilardo se enteró de que el gobierno tenía toda la intención de darle salida. Yo me entero, dicen, por intermedio de un mesero, un mozo, que escuchó que me querían sacar. Eran todos políticos, 5 políticos en una mesa y me querían sacar. El mozo escuchó toda la charla, era gente del gobierno y de un diario muy importante que también me quería sacar. Lo llamaban a Grondona, el director de Clarín.
Pero con Sol, así, la estrategia. Si me hago amigo de ellos, estos van a decir, no, Bilardo venía, tomamos un café, ahí te daba charla, todo, te hacía participar de su universo, a cambio de información. Era como Varys. Ajá, era un Varys. Este Bilardo Varys, che. Era eunuco, Bilardo era eunuco. Pero tanto Grondona como Diego Maradona salieron a apoyar. Si Bilardo es removido de su cargo, dijo el 10, tendrán que buscar a otros jugadores para el Mundial porque nosotros no estaremos. A pesar de que había defendido el proceso de Bilardo con bien una unidad ahí. Y sí, le dio la capitanía, tenía que bancar. A pesar de que había defendido el proceso de Bilardo con uñas y dientes, Grondona tenía algunas observaciones para hacer en la lista final del plantel que iría a México. Algo que venía madurando desde las convocatorias realizadas por Bilardo durante febrero y marzo, y especialmente tras los amistosos jugados en abril. Bilardo defendió sus nombres y emprendió una gira europea en la que a los 16 concentrados en Argentina se le sumarían luego Maradona, Burruchaga, Valdano, Pasculi y Pasarela. Con ellos Grondona influiría para que luego se le sume el vasco Olarticoechea a 2 meses del Mundial. A él Bilardo tuvo que convencerlo. Por eso, después de un partido de Boca, tuvieron una charla al costado de una ruta donde Bilardo le explicó cómo jugaría y el vasco aceptó. Tras el éxito con el vasco, el entrenador también sumó a Claudio Borghi. Las reuniones se sucedieron en esos días tormentosos de abril. La jugada que lo salvó de la volteada a Bilardo tuvo mucha ayuda de Grondona. Hubo entradas y salidas en la lista, quedó el arquero Miguel Celada, que atajaba en México, se sumaron Bocchini y Enrique, y quedaron fuera Sabela, Russo y Trocero. En la noche del jueves 17 de abril fue anunciada oficialmente la lista de los 22 jugadores que irían al Mundial. El jueves 24 de abril partió el avión de Iberia que llevaba 15 jugadores, 5 integrantes del cuerpo técnico y 3 dirigentes. Luego se sumarían los que jugaban en Europa. La imagen de ese momento de la selección era terrible. Algunos jugadores recuerdan que cuando salieron del aeropuerto no había más que un puñado de personas para despedir, todos familiares. No. Y pensar que ahora... Qué buena caracterización. No te quiere ni tu familia. No, y ahora no, por poco son los Beatles, loco. Sí, boludo, ahora... Hasta les gusta, hasta John Martin les gusta, así, hasta la Scaloni les gusta. Ahora llegan a Qatar y van a recibirlo no solo los argentinos, sino los... I never give you my indios. number. Bueno, no sé si la selección son los Beatles, capaz que están en su etapa Abbey Road. Es la final, su etapa final es el cierre, pero dando un buen cierre. Dando un excelente cierre. Un excelente cierre. Que nos puede sorprender. De esta aventura llamada Messi, la revancha de un segundo jugador mejor del mundo argentino. El mejor jugador de todos los tiempos. Bien. Iban rumbo a Noruega donde jugarían un amistoso. Llegaron el sábado 26 y a 1500 kilómetros ese día explotó el reactor nuclear de Chernobyl. Noruega fue la 7ª nación europea más afectada por la contaminación y mientras la selección perdía 1-0. Sí, qué año raro ese. Yo tengo la teoría de que con la radiación obtuvieron un par de poderes. Bien, el último encuentro amistoso de la selección fue contra Israel, el 4 de mayo, a 3 semanas del Mundial. Lo ganaron 7-2. Desde entonces y por 4 mundiales más, jugar contra Israel fue cábala de la selección. Y cada gol que les hacíamos era un grito por Palestina libre. La selección llegó al aeropuerto Benito Juárez del DF mexicano el 5 de mayo con 20 jugadores, 4 integrantes del cuerpo técnico, 2 dirigentes y 306 kilos de equipaje. Faltaban 28 días para el debut contra los coreanos y la Argentina, primera que nadie, se instalaba en lo que sería su hogar hasta el 29 de junio, la concentración del Club América de México. Los primeros en llegar y los últimos en ir, nos habían dicho los jugadores. En México los esperaban para sumarse al plantel Héctor Miguel Celada, el multipremiado arquero que jugaba en la Liga Mexicana, pero que no llegaría a debutar con la selección, y posteriormente se le sumó Valdano, que estaba jugando la final de la Copa de la UEFA con el Real Madrid. El hotel que los alojaba estaba pensado para albergar un plantel de 16 jugadores, en las que Oscar Ruggeri afirma que tuvieron que construir un pequeño anexo para dar lugar al contingente entero. Cuando llegó a Argentina, la isla, como dieron a llamar al anexo, era una obra en construcción, y casi nada se modificó hasta el 29 de junio. Parecía una casa a medio terminar. Paredes con ladrillos a la vista, veladores de distintas familias, lamparitas colgando. Nadie podía pensar que en un lugar así puede descansar un deportista de alto rendimiento. A las camas, cuenta Ruggeri, como éramos altos y no entrábamos, les habían puesto un suplemento con cajas. A la habitación del Tata y de pasar como un hostel muy de mala muerte, sí. De esos que llegás a las 11 de la noche a un lugar y decís, en algún lugar tengo que dormir y solo encontrás eso. Pero tengo poca plata, así que chao. Sí. Jugadísimo, sí, pero bueno. Pero bueno, acá hasta mañana.
Mañana vemos a la habitación del Tate de Pasarela, le había quedado la parrilla adentro. Claro, porque era un quincho que se cerró con chapas. Para ilustrar la precariedad del lugar, Valdano recuerda que era época de lluvia y a la tarde nos llovía dentro de la piedra. No, qué feo. Era todo muy precario, enfatiza Burruchaga, pero Carlos quería todo eso. De alguna manera nos educó, nos enseñó y nosotros ya estábamos acostumbrados. No nos molestaba, todo lo contrario. Cuando hoy uno ve a dónde va nuestra selección, nos queremos morir. En ninguna de las giras que hicimos nosotros viajamos en primera. Hoy eso es impensado, todo el mundo va en primera. Y a veces en aviones privados. Mínimo en primera, sí, obvio, sí. ¿Cómo Messi se va a pasar a sí mismo la valija? ¿Cómo que Messi tiene que poner la valija arriba? ¿Cómo que Messi tiene que armar su valija? Yo se la armo. Bien, durante el tiempo que el plantel se concentró en el hotel, perteneciente y ubicado dentro del predio del Club América, las actividades fueron escasas. Algunos descansaban o tomaban mate, se jugaba a las cartas, se escuchaba música, pero cada uno tenía sus funciones en el plantel. El Vasco, por ejemplo, era el encargado de poner música. Lo que el Vasco ponía lo escuchaban todos. Pero la verdad es que nosotros no teníamos actividades recreativas, advierte el Checho Batista. Cuando podíamos hacer otras cosas, jugábamos al fútbol. Si Carlos nos daba libre, armábamos un picón entre nosotros, ahí en una canchita chiquita que tenía el América, y seguíamos jugando al fútbol. El plantel respiraba fútbol. Lo otro que recuerdo es la sobredosis futbolística, dice Jorge Valdán. Vivir en un campo de fútbol, saliendo muy poco fuera de la concentración, hablando de fútbol, jugando al fútbol, mirando fútbol, entrenando fútbol, viendo videos de fútbol, durante un mes resulta muy cargante. Terminé sobrepasado de fútbol. Me costaba dormir, era una obsesión que no me hacía bien. Internarse a algo. No sé, estaría bueno, por un tiempo, ¿sí? Sí, así debe ser grabar un disco. ¿Sí? Así debe ser grabar un disco, escribir un especial de comedia, sentarse todos los días a escribir un poco. Sí, ese tiempo que tienen las bandas de que tienen que cerrarse a producir un disco así, debe ser así. Que se van a una casita en Alaska. Producen en una casa en Alaska. Y ahí es cuando le dan más con un caño a las canciones del otro. Algo como capaz que te desafías más los aportes. Hasta que no vengas con el mejor riff o con la mejor letra, no ni aparezca. Total tiempo para esperar tenemos. Ponete a ensayar. Lo que debe ser, ensayar todos los días así a las 7 de la tarde, así. Como que convivís así, pero a las 7 de la tarde ensaya. Y te armas una rutina y esos momentos terminan siendo de mayor concentración porque preparas a tu cerebro para que en ese momento sea creativo. Sí, está bueno. Después de una pausa. Bien, la selección a pedido de Bilardo fue a Colombia a jugar un amistoso contra Junior que terminó en 0-0 con una pobre actuación de Argentina. Los jugadores tuvieron una serie de charlas entre ellos a puertas cerradas y sin el DT para hablar de su situación. Las críticas externas les hacían mella. A Pasarela en particular le molestaba no ser titular indiscutido y que Maradona, que a su criterio tenía privilegios y una cinta de capitán que no merecía, fuese el capitán. ¿Vos sos el capitán?, le increpó Pasarela a Diego aquella vez. ¿Qué vas a ser capitán, pendejo? A vos te gusta la joda. Diego, en su biografía Yo soy el Diego de la gente, menciona que Pasarela había corrido la bola que él tomaba cocaína. Está bien, le respondió. Yo asumo que tomo, pero acá hay otra cosa. Y no hay actitud más de merquero que asumir que la gente está pensando que vos tomás cocaína. Hubo un intercambio de palabras, un ida y vuelta que Valdano, con el correr del tiempo catalogado como positivo. De esos enfrentamientos salimos sanos, dijo. A partir de ahí los resultados fueron haciendo su trabajo y cada día nos sentíamos más ganadores. Pero eso no pudo verse hasta después de ganada la Copa. La tapa del gráfico del 27 de mayo del 86, la clásica de la hora cero del Mundial, los encuentra Diego Maradona y Daniel Pasarela juntos y luciendo unos enormes sombreros mexicanos. El capitán de ahora y el capitán de antes estaban juntos y sonrientes, aunque durante todo el transcurso de la producción fotográfica, Maradona y Pasarela ni se dirigieron la palabra. Y se fueron sin hablar, se dice el periodista José Luis Barrio, que era el enviado del gráfico que viajaba con la selección. Y cuando el antiguo capitán de la selección, a solo 4 días del debut contra Corea, quedó fuera del Mundial por un particular problema gastrointestinal, las sospechas cayeron sobre Bilardo y su fórmula Maradona y 10 más. El propio Pasarela acusaría a Bilardo y al médico del equipo, Madero, de que le habían puesto algo en la comida para limpiarlo. Sí. Como que estaba todo podrido ahí. Pasarela dice que fueron 8 los kilos que perdió y que fueron 10 los días que estuvo internado con suero en un hospital del DF.
Los diarios no pudieron certificar con antelación que el hombre que alzó la copa en el 78 faltaría a la cita y hasta lo dieron en las formaciones para el partido con Corea del Sur. Sin embargo, Pasarela supo, acaso antes que nadie, que no estaría ni en el debut ni después del debut. El sueño de jugar su tercer mundial consecutivo se fumaba sin remedio, y en su lugar entraría el Tata Brown, un jugador al que pocos le ponían ficha. Venía de una lesión importante y estaba sin club, y aunque los medios decían que había ido a cebar mates, Bilardo le tenía en buena estima. Le anunció que jugaría a solo unas horas del encuentro. Para la gloria o para el desencanto, lo que sucedía con la selección iba a pasar alrededor de Diego Maradona. Y Diego ya daba que hablar incluso antes del debut. Algunos jugadores estaban descontentos por el horario de la mayoría de los partidos, que debían disputarse a mediodía. Las altas temperaturas al parecer no eran rivales frente a las millonarias cifras en derechos de transmisión, porque coincidía bien con los horarios de Europa, con los horarios de América del Sur. Entonces mediodía tenía que ser el horario. Yo vendo un negocio llamado fútbol, había dicho Avalanche, el presidente de la FIFA. No muy diferente a lo que pasa ahora y los cuestionamientos a Qatar por las cifras de muertos en las construcciones de los estadios, por cómo tratan a la comunidad LGBT, a las mujeres. Maradona alzó la voz. Es un error jugar a mediodía y Avalanche debería saberlo, dijo. Valdano se prendió a la jugada y pegó más duro. Es criminal el horario de los partidos y un atentado contra la integridad física de los jugadores, diría el Madrid. No entiendo por qué los intereses de la televisión están por encima del fútbol. Ni la hora ni la altura perjudican a un atleta que está bien preparado, respondió Avalanche. No se habló más del tema. Refunfuñando, los jugadores jugaron entre las 12 y las 16 horas. Y no les tocaba, espero que no les haya tocado días como hoy. Hoy sí. No da a jugar ahora en este momento. Bien, todo lo que hemos visto hasta el momento es cómo se armó el plantel, digamos, algunas curiosidades de cómo se armó el plantel, y es todo lo que vamos a ver por hoy. Dale. Todo lo que vamos a ver por hoy. ¿Querían más? Pues no hay más. Esto es así. Bueno, es que se puso muy futbolero. El podcast. Es que es época futbolera. Esto pasa una vez cada 4 años. Hay que disfrutar. Bueno, ustedes disfrútenlo también, pero disfrútenlo y sobre todo toleremos que haya gente que disfrute este tipo de cosas y cómo lo disfrutan también, y también toleremos que hay gente que no lo disfruta, pero yo conozco a la gente que no lo disfruta y está todo bien. O sea, no son antimundial, simplemente no les importa. No lo viven con la pasión que lo viven otros, sí, se entiende. Escuchen. Corran la bola. Nuestros rivales en el campo son personas. Nos vemos la próxima, Agus. Nos vemos la próxima y se suscriben, comparten. Igual, si se han quedado manijas, hay una segunda parte. Va a continuar más pronto de lo que ustedes creen. Hasta luego. Chao.